Buenos días, amigas, nuevamente estamos en un día jueves y les doy la bienvenida a Conectadas. Hemos estado hablando sobre cómo escuchar y qué estamos escuchando, y damos un tip de escucha al inicio y el cuidado de los oídos hemos estado viendo. Y aquí dice un tip de hoy: utiliza el teléfono de forma correcta durante conversaciones largas, o si utilizas este tipo de aparatos todo el día, cambia el dispositivo de oreja a oreja y no coloques el máximo volumen. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Que tenemos una llamada larga y la mantenemos todo el tiempo en la misma oreja, ¿verdad? No hacemos un cambio, y pues me pareció muy atinado esta recomendación, sobre todo aquellos que en medio de las gestiones de trabajo nos toca a veces estar en llamadas también. Bueno, recordando un poco lo que vimos la semana pasada, y un poco a veces el reto que nos ocurre, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí Santiago: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Cómo cuesta a veces escuchar para entender y no para responder? O aunque estoy entendiendo, lograr terminar. ¿No le ha pasado a veces que en medio de tantas carreras uno tiende a interrumpir a la otra persona? Les confieso que a veces a mí me pasa, sobre todo cuando tengo mucho por hacer y uno siente que el tiempo va pasando muy rápido, ¿verdad? Y cuando usted se percata, está interrumpiendo a la otra persona. Y bueno, este es un versículo que estuvimos estudiando la semana pasada y estoy solo haciendo como un repaso, ¿verdad? Entonces nuevamente es de pedirle a Dios que nos ayude con la escucha activa. Y hablábamos, ¿quién nos escucha en medio de un mundo de tanto ruido, tanto vaivén, tantas ocupaciones? Y nos remitimos a versículos preciosos como: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Aquí nos habla que el Señor está dispuesto a escuchar nuestras súplicas, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras preguntas. Porque dice mi voz suplicante, cuando uno está suplicando, allí hay una mezcla de situaciones, pensamientos, aflicciones, de todo viene allí. Y Él inclina a mí su oído, decíamos, como que fuésemos un niño chiquito que Él baja a acercarse a nuestro tamaño, ¿verdad? Y aquí dice: lo invocaré toda mi vida. Entonces el salmista había aprendido que en medio de las vicisitudes estaba seguro que Dios lo escuchaba, y eso es algo que debemos de estar recordándonos a nosotras mismas. Y luego también vimos otros versículos, pero dice este otro, el que quiero hacer referencia: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra a los que hacen el mal. Entonces, ¿quiénes somos los justos? Todos los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, a los que le seguimos. No que seamos justas por nuestra propia vara y nuestra propia acción, sino es aquellos que hemos aceptado a Cristo y Él nos ha justificado por su obra redentora en la cruz ante el Señor. Y el Señor atiende nuestras oraciones, pero dice que están en contra a los que hacen mal. ¿Por qué? Porque las oraciones de aquellos no van a venir en línea a la voluntad de Dios, ni buscando de Dios, ni están dispuestos a escuchar a Dios. Y acá habla de que muchas veces esta gente muy seguramente podrá decir así coloquialmente: yo le pido a Dios tal cosa. Pero aquí dice que el rostro del Señor no está con esta gente. O sea, el rostro, pues, cuando uno ve a una persona, habla con una persona, uno no le da la espalda, ¿verdad? No, sino que inmediatamente, si alguien nos habla y no nos habíamos percatado, damos la vuelta para presentar nuestro frente. Esta es la idea que a mí me da de que el rostro de Dios está contra los que hacen el mal. Quiere decir que Él no está en sintonía con ellos, es como que diera la espalda y no está escuchándoles. Y bueno, en medio de un mundo tan convulsionado, sabemos que Dios nos escucha, pero ¿a quién escucho yo? Yo a veces estaba
pensando que en muchos momentos, sobre todo a veces en momentos de tristeza, de aflicción, de preocupación, en momentos tensos, a veces uno tiende a escucharse más a sí mismo y se queda rumiando todas sus preocupaciones, ideas, qué hago, cómo hago, pero por qué pasó esto, qué le digo, por qué me dijo esto, qué hago para convencerlo o convencerla, cosas así, ¿verdad? A veces nos escuchamos más a mí o la lectura mía de lo que ha pasado, de alguna circunstancia. A veces estamos escuchando más tal vez a las noticias, las redes sociales, lo que piensan otros, pero nuestra oración debe ser: Señor, quiero escucharte a ti, ayúdame a enfocarme a escucharte a ti. Y si nos vamos a Proverbios 18:15, busquen su Biblia Proverbios 18:15. Y ahí dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. En otra versión dice: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Y sabemos que el primer conocimiento que debemos de buscar es el conocimiento de Dios, que estemos dispuestas a aprender de Él y a buscarle a Él, que tengamos el oído abierto y a pedirle a Dios que nos ayude a filtrar, ¿verdad? Porque escuchamos tantas cosas, pero que nuestro oído esté dispuesto a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces eso es bien difícil, o a veces tal vez ese proceso es más lento de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ya que aprender, ya saber, ya entender, ya traspasar tal vez alguna circunstancia, y el camino es más lento de lo que tal vez usted o yo quisiéramos. No sé si solo me ha ocurrido esto a mí, pero yo se lo comparto. Y luego dice aquí en Proverbios 16:20, el que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Ya sabemos que Dios nos escucha, pero ¿qué estoy escuchando yo? ¿Estoy yendo a la Biblia para escuchar a Dios? Aquí dice: el que atiende a la palabra prospera. Atenderla significa pasar tiempo en la palabra, leer, subrayar, anotar, buscar versículos sobre el tema, que ahondar a veces en entender una palabra. A veces podrá ser leer la Biblia en distintas versiones como para enriquecer lo que estamos tratando de asimilar, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender y para que esa palabra hable a mí, a mis circunstancias. Y la palabra de Dios es viva y nos habla. Lo importante es que nosotros la busquemos y la escuchemos. Dice: los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Entonces, acá la instrucción es la instrucción de Dios la que debemos de buscar en primer lugar. Y dice que los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Debemos de venir a la Biblia en confianza, porque sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, y que el Señor no es hombre, no es como los hombres, ¿verdad? Y la palabra de Dios permanece para siempre, y el Señor no miente ni se arrepiente. Entonces es palabra viva, es palabra perfecta, es palabra que viene de Dios. Entonces debemos atenderla, y al atenderla, eso nos va fomentando nuestra confianza en Dios, porque lo vamos conociendo más y Él nos va ministrando. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra fuente principal? No le niego que a veces cuando estamos cargados buscamos a alguien que creemos que nos puede escuchar, que tiene el tiempo, que nos puede dar un tip. O a veces nos quedamos, tal vez otras son menos de ir a buscar a otros, tal vez se quedan más como pensando y dándole vuelta calladita al tema, ¿verdad? Sin compartirlo con otras. No sé, todos tenemos personalidades distintas, pero debemos de atender la palabra de Dios, porque cuando fortalecemos nuestra confianza en Él, vamos a prosperar, vamos a crecer en Él, y Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Y las dejo nuevamente con este versículo: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia.
o la versión alterna. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Que tengamos nuestros oídos abiertos al conocimiento de Dios. Un gran abrazo, mis amigas, y que Dios las bendiga. Hasta luego.